Hola amigos, ¿cómo están? Los invitamos en este momento a ser parte de Seguridad Jurídica. Queremos nosotros hablar de lo que le hace falta a este país, la seguridad jurídica. Este programa está siendo transmitido a través de todas nuestras redes sociales, que ustedes las verán en pantalla para que ustedes se suscriban. Seguridad Jurídica de Auden TV nace, de Auden Lab TV, nace como un proyecto en el cual queremos ir conociendo más, dándole a todas las personas un poco más de conocimiento sobre las leyes. Y en este momento tenemos que tocar algo bastante importante. Este domingo, 5 de febrero, se van a realizar unas elecciones. Estas elecciones, aparte de elegir diferentes dignidades, también tiene un propósito que son estructuradas en 8 preguntas. Estas 8 preguntas tienen un contenido que va a modificar la estructura constitucional. Así que no debemos tomarlo tan a la ligera. Y por eso nosotros en este momento tenemos aquí a una invitada que regresa a nuestra casa, porque Seguridad Jurídica se ha abierto, Seguridad Jurídica está aquí nuevamente y Seguridad Jurídica trae a estos juristas que han sido parte del desarrollo dentro de estos más de 14 años en los cuales se han ido cambiando ciertas cosas, porque sí, ustedes nos veían, ustedes nos ven y ustedes nos verán dentro de lo que es la seguridad jurídica que le hace muchísima falta a nuestro país. Para empezar, tenemos aquí a nuestra invitada el día de hoy, la abogada litigante, la abogada Priscila Carbo Rodríguez. Ella es miembro del directorio del Directorio Nacional de la Federación de Abogados del Ecuador o de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, en la cual, una institución bastante importante, según estábamos conversando entre telones, en la cual vamos a desarrollar este tema de estas 8 preguntas de un referendo constitucional que todos los ecuatorianos estamos yo no diría la obligación, diría que es un deber cívico ir a dar nuestra opinión, porque nos las están preguntando, dar nuestra opinión sobre el rumbo que debe tomar este país que realmente está bastante perdido y recordando que no es una situación de popularidad del presidente. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Priscila, bienvenida. Hola Aurora, buenas tardes. Gracias por la invitación. Te felicito por esta iniciativa de retomar seguridad jurídica, pues, y aquí estamos para dar lo poco, lo mucho que uno sabe para aportar a la sociedad y ser una voz de opinión en materia jurídica. Sí, y es importante esto, Priscila, porque tenemos estas preguntas de este referéndum que tiene mucha controversia, todo el mundo habla y hay muchos abogados, y te voy a contar una infidencia, hay muchos colegas que me han dicho, yo no soy constitucionalista, pero eres ciudadano y estás inmerso en las leyes, debes saber las preguntas y debes tener en consideración, porque por eso es que el país está como está. Y eso lo trataremos en otro tema con respecto a los asambleístas, pero imagínate que me digan esa situación. Pero es que todos los ciudadanos debemos saber cuál es el contenido de las 8 preguntas y qué es lo que vamos a votar. Y quiero retomar lo que dijiste al inicio. A mí en lo particular me molesta que un tema que es eminentemente técnico se haya tornado. Los ecuatorianos somos fantásticos para hacer esas cosas, se haya tergiversado y se le haya dado un tinte político. Esto no, si él sí gana, no significa que se está apoyando al presidente de la República, y si no gana, tampoco es que estamos en contra del presidente de la República. Yo, como profesional del derecho, no puedo estar en contra del presidente de la República, porque entonces estoy en contra del Estado de Derecho y estoy en contra de la democracia. Y de eso no se trata. Este análisis que vamos a hacer, y vale que la opinión pública lo conozca, creo que nos salude a las personas que se conectan en este momento. Buenas tardes, a veces hablo rápido y paso como indelicada. Pero esto es un análisis eminentemente técnico. Yo voy a dar opinión eminentemente jurídica y pues es la ciudadanía, es los televidentes quienes tomarán la decisión de si votan sí o votan no. Sobre todo que eso es lo que estamos conversando, lo que vamos a tratar de desarrollar en esta tarde, ¿no? Que cada una de las preguntas o en su contexto general puede ser que hayan diversas opiniones sobre cada una de ellas.
Y sobre todo es importante destacar que aquí no es unas preguntas que si gana el sí, el presidente estamos apoyándolo un 100%, o si gana el no, estamos apoyando a la parte contraria. Eso tenemos que quitárnoslos de la mente y Así sobre es. todo tenerla en consideración que son preguntas que se le hace al pueblo para reformar la constitución dentro de Así su es. estructura, ¿no? Es algo importantísimo. Así es. Una constitución que se le armó allá en Montecristi, ¿no? Y que ha tenido ciertos pesos que realmente en este momento vemos que algunos no han resultado tal cual se los pensó de la mejor manera, quiero yo decir que fue de buena fe, ¿no? Mira, sí, y yo no creo que tenemos una mala constitución. Nosotros tenemos una constitución muy buena y una constitución garantista. Nosotros tenemos una constitución de avanzada en América Latina. El problema no es la constitución, el problema son quienes tienen que aplicar la constitución, la ley, y sobre todo en el abuso. Esto yo creo que puede ser un tema más adelante y un programa. El tema del abuso de las garantías constitucionales como la acción de protección. Entonces, pero el problema no es la ley, no es la constitución, no son los reglamentos, no son las ordenanzas. El problema son las personas que tienen que aplicar la ley. ¿Y quiénes son esos? Jueces, fiscales y puntos suspensivos. Ya sabemos lo que pasa en este país y nos vamos a abrir del tema. Hace más de 14 años, cuando estuvo seguridad jurídica al aire, conversábamos algo similar. La función judicial mejoró en algún aspecto, empeoró en otros, y en este momento la ciudadanía no se ve conforme con la función judicial. Pero como lo ha dicho ya en este momento Priscila, esa es una tela bastante larga, amplia que cortar, y yo creo que esa merece otras horas para conversarlas. Así es. Yo creo que vivimos el peor momento de la función judicial, se lo está viviendo en este momento. Así es, Priscila. Bueno, entonces a lo que nos compete, uno de los temas principales de esta consulta, este referéndum, es la primera pregunta, en la cual he escuchado muchísimos criterios, la extradición. Y en esta extradición nos dice puntualmente, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? ¿Qué opinión le merece semejante cuestión esta de la extradición? Yo he escuchado de todo un poco, la verdad, y veo que la gente ya se siente mareada y algunas personas hasta me dijeron, no, que con la extradición van a tener a Correa. Yo digo, ¿qué tiene que ver Correa con la extradición? No tiene que ver absolutamente nada. Mira, cuando yo escucho a personas que dicen que en esa pregunta van a votar no porque eso es atentar con nuestra soberanía, pero déjenme decirles que el Ecuador sí tiene una ley de extradición y es una ley cuya data es el año 2000. Entonces, y es más, el Ecuador, recuerda que nosotros somos miembros de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y como tales, nosotros tenemos acuerdos de extradición. Nosotros tenemos acuerdos, hay acuerdos bilaterales y hay acuerdos y hay convenios, si no mal no recuerdo, creo que existen 6 convenios, me falla la memoria en el número de acuerdos bilaterales. Nosotros tenemos acuerdos con la OEA de extradición, estoy hablando puntualmente. Nosotros tenemos acuerdos con la OEA, tenemos acuerdos con Bolivia, tenemos acuerdos con Perú, tenemos acuerdos con Venezuela y tenemos acuerdos con Colombia. Ahora, esto no es atentar contra la soberanía. La Constitución de la República no permite la extradición de ecuatorianos. Ahora, hay una cuestión que yo creo que la ciudadanía es bastante confundida al respecto. La extradición es un proceso, es un procedimiento. No es un proceso sancionatorio, no es un juicio ni un proceso judicial sancionatorio. Es es un trámite, es algo que es eminentemente procesal, de procedimiento, donde el país que requiere a la persona que se encuentra aquí en nuestro país y que ha cometido delitos en el país extranjero y basándose en los acuerdos de extradición que existen con el país, solicita al Ecuador que se le haga entrega de esa persona. Pero ahí median algunos requisitos, ¿no? Esto no es que si nosotros ponemos sí en la ley, en la Ya se van extradición, todos.
va a ser una expulsión masiva. No, 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 no. No, ya, como lo indico, esto es algo que está relacionado con aspectos eminentemente procedimentales. No es un juicio, no es una cuestión sancionatoria y tienen que cumplirse y velarse ciertos requisitos. ¿Requisitos como? Que esta persona no tenga una sentencia condenatoria en el país o tenga o se le dicta una medida de prisión preventiva que es para asegurar su presencia en un proceso. Vale aquí hacer un paréntesis, la prisión preventiva, recordemos que es una medida de última ratio y es para garantizar la presencia de esa persona en el proceso, no es una sentencia ni una condena anticipada. Lo otro es que debe existir una expresión clara de cuáles fueron los hechos, el lugar donde se cometió, la fecha, la naturaleza, las circunstancias del delito por el cual se acusa a esa persona en otro país. Tiene que haber, la persona tiene que estar plenamente identificada, nacionalidad, número de identificación, la residencia, deben haber fotografías, las huellas dactilares o las fichas de dactilares de la persona que está siendo requerida. Y obviamente, en base a los distintos o diferentes tratados de extradición, lo más importante es que existan los elementos de convicción para que ese estado al que se le requiere a esa persona pueda entregar a esa persona al estado que lo requiere. Parecería como un trabalengua, pero no es así, ¿no? ¿Qué es lo que significa extradición? Fuera, y traditio, de entregar. Así es. Mire que claro que está en este momento una estructura que no es algo como lo pintan, porque relativamente he escuchado hasta asambleístas de líneas izquierdistas, la verdad, que son las que están apoyando, bueno, no lo sé si todas, pero en algunas he escuchado estas líneas de los asambleístas, en las cuales han dicho que sí, que se van a violentar los derechos y que se los van a entregar a los que son, a los que no son. Entonces, la gente me parece que está desorientándose de eliminar ciertos procesos que van intermedio de esta estructura, porque la Constitución es así, dictamina lo macro, pero de allí hay que ir hasta lo micro. Entonces, eso es lo que no se visualiza dentro de esta parte. Es que ante el clima de inseguridad y de violencia que nosotros estamos viviendo, temo que hay una opinión generalizada de que esto va a ser una expulsión masiva de delincuentes y delincuentes ecuatorianos o presuntos delincuentes ecuatorianos, y esto no es así. No es que va a haber una expulsión. A ver, extradición no es deportar, extradición no es deportación. Extradición es entregar a una persona que se encuentra en territorio ecuatoriano y que ha cometido delitos en otro país. Y ese país con el que debe existir un convenio o un tratado de extradición que tienen que cumplirse los requisitos establecidos en ese tratado, establecidos los generales hace unos minutos. Entonces, en función de eso, el gobierno del Ecuador o el Estado ecuatoriano, mejor dicho, entregaría a esa persona al Estado requiriente. Pero eso no es de que yo pongo un escrito y entréguenme a Priscila Carbo porque digo que es delincuente y entréguenmela. Ahora, ojo, la extradición de ecuatorianos está prohibida por la Constitución de la República. Nosotros tenemos un caso muy, muy sonado, el señor Nelson Serrano, que tiene inclusive un largo proceso, él está en el corredor de la muerte en los Estados Unidos. Él fue ilegalmente sacado de la República del Ecuador porque el señor se encontraba aquí y él fue ilegalmente sacado del territorio y se lo llevaron autoridades norteamericanas por un supuestamente culpable en un delito de asesinato en los Estados Unidos, y él está en corredor de la muerte en este momento. Claro, él tiene sentencia ya ejecutoriada en Estados Unidos. Exactamente. Acá nosotros no, porque no ha sido el proceso aquí, por eso hablamos de presuntos todavía, ¿no? Así es. Ahora, hay una cuestión que a mí me gustaría aclarar. La extradición, como dije, es una figura estrictamente procedimental entre estados. Como lo indiqué, tiene que observar algunos requisitos para que esa persona pueda ser entregada al estado que le está solicitando, que le está requiriendo, pero esto no significa que la extradición disminuye los índices de delincuencia. Nosotros tenemos a nuestro hermano país vecino, Colombia, ha extraditado mucho. México, por ejemplo, también. Colombia y México creo que son
dos ejemplos en América Latina. A grandes delincuentes transnacionales, ¿no? Porque ahí se divide también lo que es la extradición pasiva y activa, ¿no? Exactamente, así es. Eso sería un poco ya hilar fino, tocarlo aquí. No pretendemos dar una clase de derecho de lo que es la extradición pasiva y la extradición activa. Pero, por ejemplo, el hecho de estos delincuentes porque han sido ya procesados y cumplen condenas, ¿no? Que se encuentran purgándose en condena en los Estados Unidos porque cometieron este tipo de delitos transnacionales y tenían operaciones en los Estados Unidos, por eso los Estados Unidos los requirió a Colombia y a México. Pero eso no significa que la delincuencia disminuyó. Hablemos específicamente de los carteles del narcotráfico. Esto es como dice un viejo y conocido adagio: a rey muerto, rey puesto. Se va el uno y se levanta el otro. El gatillero que trabajaba con el narco o su mano derecha y simplemente las estructuras criminales se reagrupan, se reestructuran y algunas hasta se fortalecen. Entonces, la extradición no es es mi opinión, que no es una figura que asegura que los índices de violencia y delincuencia van a disminuir en el país o en un país. Claro, y eso es importante destacarlo y tenerlo en consideración también, porque la ciudadanía también considera eso. Entonces, estamos dentro de muchos juegos aquí, juegos por parte de las personas que están en contra del gobierno y juego también por parte del gobierno, porque de alguna forma la ciudadanía también considera que esto va a hacer de que ya mañana nosotros, después del domingo, ya no va a haber delincuencia, ya no va a haber narcotráfico, ya no va a haber tráfico de armas, ya no va a haber sicariato. Vamos a deportar delincuentes. No, eso no es así. Vamos a subirlos en un avión y a toditos se van a Estados Unidos y nos quitamos ese gasto que tenemos con toda la gente que está en las prisiones. ¿Y cómo puede ser eso? Si ellos no han cometido delitos en otro país, ¿cómo los va a pedir ese país si no hay comisión de delitos en esos países? El delito tiene que ser cometido en el país que lo está solicitando. Y esa persona debe haber pasado ya por un proceso judicial, debe tener una sentencia, debe haber una luz roja de la Interpol o la DEA para su solicitud de extradición. Y como lo indiqué, esto no es que hoy día el Estado X presenta al Estado ecuatoriano la solicitud de extradición y ya en la siguiente semana cerran los papeles y tome a la persona. No, tiene que cumplirse un proceso y se tiene que velar aquí en el Ecuador, de acuerdo a nuestras leyes y lo que establecen las leyes ecuatorianas, si se cumplen los presupuestos para entregar a esa persona al Estado que lo está solicitando. Entonces ahí estamos parte del nudo, porque si tiene que ver con nuestra justicia está sumamente criticada y como ya los han dicho, parte de las mismas funciones del gobierno y de gobiernos extranjeros, porque también hay que recordar las palabras que dio el canciller de Estados Unidos en una de las charlas, el cónsul, en establecer de que saben que la justicia está... Yo más bien creo que lo que se tiene que hacer se tienen que orientar todos los esfuerzos es a eliminar la corrupción del sistema judicial y a fortalecer nuestro sistema. Sobre todo. Entonces, Priscila, esta sería la parte negativa, pero la parte positiva de que esto se plasme en la Constitución. Bueno, que nosotros sí tenemos una ley de extradición, como le indiqué. La fortalecería. Así es. Yo, por ejemplo, a esa pregunta es mi opinión y no estoy orientando la claro, opinión. aquí cada uno va a decir si está Exacto. a favor o está en contra de determinada Así pregunta es, sin tener que influir. Estamos dando como el abanico y estamos diciendo, bueno, a mí me parece esto por eso. Así es. Yo lo que estoy diciendo es que no hay nada nuevo en la pregunta porque nosotros sí tenemos ley de extradición que está vigente, totalmente vigente. Yo digo sí a esa pregunta y eso no significa que se esté atentando con nuestra soberanía. Porque, ¿qué pasaría si digo no? Pues entonces quiere decir que si gana no vale la ley. Esa pregunta, así es, si gana el no en esa pregunta, entonces tendríamos que derogar la ley de extradición que está vigente. Es mi opinión. Yo a esa pregunta le digo sí. Perfecto, entonces tendríamos esa estructura. Pero habría una contradicción entonces en la Constitución, porque establecemos de que la Constitución dice que no se debe extraditar ecuatorianos, pero hay una ley de extradición. Ahora, ojo, es que la ley de extradición es coherente con lo que establece la Constitución de la República. No se pueden extraditar ecuatorianos.
salvo que, pero ahí se hila muy fino también porque como indiqué, los jueces en el momento de analizar eso tendrían que analizarse los presupuestos para poder esa persona ser entregada al país que lo requiere, pero la premisa máxima es que no se pueden extraditar con nacionales ecuatorianos. La Constitución de la República del Ecuador lo prohíbe. Si está aquí un ciudadano extranjero, cualquiera que sea su nacionalidad, y lo pide otro estado, pues tiene y cumplen todos los requisitos que señala la ley de extradición y que son concordantes con los acuerdos y convenios que existan, pues se lo entrega. Pero un ecuatoriano no puede ser extraditado. Entonces ahí vamos clarificando un poco esta estructura allí. O sea, si la gente cree, a ver, voy a ser cruda, si la gente cree que mañana nosotros vamos a exportar choneros, cholequiler, lobos, tigretones y no sé cuántas cosas, están totalmente equivocados. Eso no va a suceder. Aquí estamos hablando más, sería como para los cabecillas, un Pablo Escobar que esté aquí o algo similar, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, si se me ocurre, voy a utilizar un personaje que es una leyenda. Si mañana en los Estados Unidos están haciendo un proceso contra el Señor de los Cielos y descubren que el Señor de los Cielos no se murió, sino que está viviendo en el Ecuador y hace una solicitud de extradición, pues sí, obviamente, si se cumplen todos los presupuestos y todos los requisitos, pues ese señor tiene que ser entregado a las autoridades que los están requiriendo. O sea que de los cielos se va a las cárceles. De los cielos se va a las cárceles. ¿Y que acaso no se murió realmente, como dice, como por ahí dice una leyenda? Sí, es que también es medio difícil porque estas personas también hacen sus muertes, dicen que no, que sí, eso también es otra historia, pero no la vamos a tratar de muy a fondo acá tampoco. Sí. O sea, ya es otro tipo de seguridad. Así bueno, es. Priscila, entonces pasemos a la segunda pregunta ya teniendo un poquito más clarificada esta, porque relativamente son 8 preguntas que tienen un contexto bastante profundo y que necesitaríamos muchísimo más tiempo para ir conversando y desmenuzando cada una de los pros y los contras que tienen estas preguntas, porque hay que ser sinceros, en este momento nos ha dicho lo bueno y lo malo de la pregunta, a pesar de que también nos dijiste cuál va a ser tu criterio a favor de esta pregunta. En la segunda pregunta, nos habla en esta pregunta de algo bien controversial, que es la fiscalía. Y ahí tenemos que topar un poco la estructura o el funcionamiento o parte que integra a la función judicial, que es justamente, nos dice la pregunta, ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conformarán a través de un consejo fiscal? Mira, yo estoy de acuerdo que la fiscalía debe tener autonomía y la fiscalía debe ser un órgano totalmente autónomo e independiente del poder político. Pero esta pregunta dice que lo que nos plantea es que la judicatura, que la Fiscalía General del Estado sea independiente, pero va a estar bajo el arbitrio o bajo el arbitrio de un consejo fiscal. Y según el anexo de esa pregunta, el consejo fiscal está conformado por 7 miembros. 7 miembros que van a ser designados por el fiscal general del Estado. Es decir, que fuera del seno de la función judicial, el fiscal general del Estado va a ser quien nombre a estos 7 miembros. Que los requisitos van a ser establecidos los mismos que se establecen para la carrera fiscal. Y dice también lo que la ley determine. Pero aquí a mí sí se me saltan las alarmas y las alertas, porque entonces quiere decir que va a ser una fiscalía manejada por quien desempeña las funciones de fiscal general del Estado. Va a ser juez y parte. Recordemos que el fiscal general del Estado es una posición bastante codiciable. Voy a mencionar nombres, pero fue público y notorio lo que pasó en la Fiscalía General del Estado que tuvimos hace ya unos 8 años. Entonces,
vamos a tener que, a mí me preocupa porque entonces no estamos hablando de un organismo autónomo, va a ser autónomo de la función judicial, pero sujeto a la voluntad del fiscal general del Estado. Ya, ahora recordemos que la fiscalía a veces como que no tenemos claro de qué es la Fiscalía General del Estado y qué es lo que se encarga la fiscalía. La fiscalía, recordemos que puede dirigir de oficio, o lo hace de oficio es por sí misma, porque así decide hacerlo, o a petición de parte, a petición de alguien que presenta una denuncia, dirige la investigación preprocesal, que es lo que se denomina la investigación previa, y también la parte procesal penal, porque el fiscal forma parte del proceso penal cuando éste pasa ya a la etapa de juicio. Y es quien ejerce, el que tiene el ejercicio de la acción pública, es decir, el que representa a la ciudadanía. Para hacer un poco más, quienes nos escuchan, no todos son abogados, y quiero hacer digerible lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo ejerce esa acción pública? Esa acción pública la ejerce en base a los principios de oportunidad y la mínima intervención penal. Esos son principios en materia penal en lo que atañe a la fiscalía. Pero, ¿qué interesa a la fiscalía? A la fiscalía le interesa el interés público. La fiscalía es la que vela los intereses de la sociedad, los derechos de las víctimas. Y es la que tiene que encontrar cuáles son nosotros escuchamos mucho en las noticias, los elementos de convicción, los elementos de convicción. ¿Qué son los elementos de convicción? Los elementos de convicción no son otra cosa que los méritos, los presupuestos o los requisitos de la conducta delictiva para poder acusar, y que sea el juez competente, el juez de lo penal en la jurisdicción en la que se encuentre, ¿verdad? Que ejerza la etapa, no que ejerza, sino que interviene en la etapa de juicio. Pero la fiscalía es quien impulsa la acusación, porque el fiscal acusa en representación de la sociedad. A mí sí me preocupa un consejo fiscal a voluntad, con miembros elegidos por el fiscal general del Estado, que de pronto la fiscalía no se vaya a convertir en un brazo ejecutor político de vendetas políticas, y donde no se esté precisamente vigilando es el interés de la sociedad y los derechos de las víctimas. Entonces, a mí esa conformación de esa propuesta de darle autonomía a la fiscalía, pero de esta manera, a mí sí como abogada, a mí sí me preocupa. Y es más, ojo, hay en el anexo señala, voy a parafrasear lo que dice, que mientras, ahora recordemos una cosa, que de pasar la consulta popular no es que el día, la segunda o tercera semana de febrero ya nosotros estamos... Ya está todo cambiado. Claro, no. Se tienen que reformar las leyes que afectan la decisión que haya tomado el pueblo ecuatoriano. Entonces, en las preguntas, o si ganan todas las preguntas el sí, o solamente son algunas preguntas en las que gana el sí, hay que reformar las leyes. Y estas reformas las tiene que llevar a cabo la Asamblea Nacional. Y ahí es donde estamos otro nudo gordiano. Exactamente. Ahora, en este caso específico, cuando hablamos de la autonomía, la disposición transitoria dice que hasta que la Asamblea expida la ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal y al Código Orgánico, al Código Orgánico Integral Penal, ya se inserte esta enmienda constitucional, porque recuerden que estamos tocando, es la Constitución de la República la que vamos a reformar, dice que será el fiscal general del Estado quien emitirá las resoluciones. Entonces va a ser mientras la Asamblea se tome el tiempo, poco, mucho o bastante, para poder reformar el COIP y el Código Orgánico de la Función Judicial, porque recuerden que estamos hablando en este momento de la estructura del sistema judicial. Cuando la Asamblea se tome todo el tiempo para poder regular el Código Orgánico de la Función Judicial, será el fiscal general del Estado con resoluciones quien aplicará la enmienda constitucional. Entonces, eso a mí,
como profesional del derecho, a mí sí me preocupa que las enmiendas constitucionales sean aplicadas por resoluciones de carácter administrativo, por la Fiscal General del Estado, por el Fiscal General del Estado, hasta que la Asamblea Nacional reforme el Código Orgánico de la Función Judicial. Sí, ahí quedamos con una estructura bastante ambigua, porque relativamente estamos ahí haciendo como determinando ciertos poderes y regresamos a la premisa que teníamos al inicio. No se pueden manejar ciertas estructuras si siguen la misma corrupción dentro de lo que es la estructura judicial. O sea, todos estos son miembros de la parte judicial, de la parte del poder judicial. Entonces, vemos que aquí es donde se vuelve a estructurar algo, se lo quiere mejorar, pero ese camino está lleno de huecos. Así es. En esta pregunta específica, a mí ese consejo fiscal, yo lo pongo entre comillas. A mí ese lo deja como fiscal, en duda esta situación. Sí, a mí ese consejo fiscal no me gusta. O sea, es claro, lindo, le damos autonomía a la Fiscalía General del Estado, porque la Fiscalía General del Estado puede evaluar, puede seleccionar y no dependa del Consejo de la Judicatura. Yo estoy de acuerdo que la Fiscalía debe ser autónoma, pero debe ser autónoma del poder político, sobre todo. Debe tener independencia. Yo soy creyente y soy firmemente convencida y creo que sí es posible tener una administración de justicia independiente del poder político, que los jueces, que fiscales puedan ejercer justicia sin tener compromiso. Pero en esta pregunta específica que nosotros estamos viendo, a mí ese consejo fiscal conformado por 7 miembros elegidos por el fiscal general del Estado, entonces quiere decir que vamos a tener no una fiscalía independiente, sino una fiscalía, yo al menos lo veo así, en mi opinión, vamos a tener una fiscalía general del Estado que va a depender de la voluntad de quien funja de fiscal general en ese momento. Pero es lamentable, ¿no? Y eso a mí sí, como abogada, a mí sí me da temor, porque recordamos, expliqué hace unos minutos, cuál es la función específica de la fiscalía. La fiscalía es quien tiene el ejercicio de la acción pública, quien defiende o representa, mejor dicho, los derechos de las víctimas. La fiscalía es quien acusa. Entonces, y lo hace en representación de la sociedad. Entonces, y ya de por sí no lo hace bien, ¿ah? Porque hay muchísimos casos en los cuales llega un fiscal allí a enterarse del proceso a 5 minutos de la audiencia. Bueno, esa es otra situación que... Ahí tenemos puntos suspensivos que lamentablemente tenemos una fiscalía ahora, no todos. Sí. Yo conozco a muchos que tienen responsabilidad que tienen conciencia social, que fiscales probos, equilibrados, pero son la excepción cuando ellos deberían ser la regla general. Mira, pero eso se puede distorsionar con ese consejo fiscal, justamente por el ámbito político. Eso puede sufrir ciertas estructuras. Y a mí eso me preocupa, ese consejo fiscal a mí me preocupa. Como abogada, a mí ese consejo fiscal me preocupa, porque ¿cómo garantizamos entonces independencia? Porque van a estar siempre sujetos a la voluntad de una persona. Y recordemos que la fiscalía podría, no estoy diciendo que así va a ser, pero podría convertirse en el brazo ejecutor de problemas políticos, como ya lo vemos ahora, como ya lo vemos ahora con otras estructuras. Por ejemplo, es las acusaciones que tiene el mismo Consejo de la Judicatura, porque no ha hecho su labor, porque no tendríamos que tener esta pregunta si tuviéramos probidad en esas estructuras. Bueno, partamos de algo, que hay ciertas escandalosas sentencias que llevaron a prisión a altos exfuncionarios y miembros del régimen, de regímenes anteriores, y en esas sentencias dice que debería iniciarse la investigación, y lo menciona, en contra de fulano, sutano, mengano, por la presunción de la comisión del delito de... ¿Y qué ha pasado? Hasta ahora, nada. ¿Qué pasó? Claro. Además que esta pregunta lo que nos dicen en términos generales es que se van a elegir 602 personas más para que integren la fiscalía porque hay una falencia de funcionarios. Entonces, hay una falencia de funcionarios, pero relativamente muchos de los que están tampoco funcionan. Entonces,
allí es donde uno se queda con la estructura de que, bueno, elevas el Mira, gasto, pero no, funcionará. no voy a defender lo indefendible, no voy a defender lo Ujú. indefendible, pero también hay una cuestión que es muy cierta. Eh, si no me falla la memoria, en el año 2020, el momento terrible que atravesó, ¿no?, el Ecuador, no solo el Ecuador, sino el mundo entero con pandemia, si no me falla la memoria, al Consejo de la Judicatura se le restaron 4,5 millones mensuales de su presupuesto. ¿Ya? Entonces, también hay una cuestión, que si los ministerios y las entidades del Estado no trabajan también conjuntamente, si finanzas no da el dinero, tampoco con eso quiero cubrir Ciertas falencias. negligencias y omisiones también del Consejo de la Judicatura. Pero si finanzas no genera el dinero, o si se recortan dramáticamente los presupuestos, pues tampoco podemos hacer milagros. Si recortan salud, recortas recortas al Consejo de la Judicatura. Como le digo, si no me falla la memoria, eran 4,5 millones de dólares que se restaron al Consejo de la Judicatura. Pero aún así, se pudo el Consejo, ojo, no estoy haciendo una defensa, pero tampoco puedo decir, Hacer una puedo, acusación tan de algo, cosas obvias, ¿no? Porque en que el cosas que Consejo fueron exactamente, pero obviamente se tuvo que acelerar lo que fue el expediente electrónico, que el expediente electrónico con sus pros y sus contras lo había, pero los abogados no podíamos estar en línea, se dieron las audiencias virtuales, el Consejo de la Judicatura tuvo que invertir en licencias, algunas eran gratuitas, los famosos eran en modes, porque en Modem, mejor dicho, porque no había los presupuestos, pero aún así se pudo salir adelante. Pero eso es algo que el Consejo de la Judicatura estaba en deuda desde hace rato y la pandemia pues lo aceleró. Pero bueno, creo que nos estamos abriendo el tema de las preguntas y estoy con el así Consejo de la es. Judicatura. En definitiva, Así el es. Consejo de la Pero Judicatura nos queda debiendo. sí, esa era una situación que se vino por el Consejo Fiscal, porque no se determinó en su momento el Consejo de Legislatura en sus funciones, y entonces ahora estamos hablando de hacer otro consejo. Entonces, cada vez creamos más instituciones, las O politizan sea, y estamos en una desgracia, a peor. mí, a mí ese consejo fiscal sí me preocupa y yo en esa pregunta respondería no. En mi opinión, yo respondería no, en mi opinión, porque no es cuestión, es lindo, ay sí, démosle autonomía, pero le damos autonomía para que dependa de quién. Yo le digo, ese consejo fiscal yo lo pongo entre comillas. Claro, ahí estaríamos en una estructura un poco de juez y parte, no es tanto como lo que nos venden de que es para hacer una fiscalía más autónoma, hacer una estructura de las cosas que faltan y en beneficio. O sea, primero tenemos que revisar qué tenemos, cómo lo tenemos y hacia dónde vamos con lo que tenemos. Entonces, sí, ahí hay unas estructuras que uno tiene que pensarlas bien. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Seguridad Jurídica, analizando y desglosando en este momento relativamente por encima estas preguntas que realmente tienen un contenido bastante denso, diría yo. Y nos vamos con la tercera pregunta, Priscila. Tenemos como tercer punto a la asamblea, otra situación que es media compleja, complicada y en la cual también, bueno, ahí es la cuna de la parte política en este país, que hay unas situaciones cada vez más horrorizantes, diría yo. Dice, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? 1. Asambleísta por provincia. Un asambleísta por provincia. Un asambleísta provincial adicional por cada 250,000 habitantes. 2 asambleístas nacionales por cada 1,000,000 de habitantes. Y un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior. Aquí la reducción. Cuando nos hablan de reducción, nosotros pensamos en presupuestos, pensamos en personas que están allí, pensamos en personas que ni las conocemos y que de ahí de todos esos 135 asambleístas hemos visto a 2 o 3 y que nos dicen que se quieren aumentar. Entonces, cuando la gente le dicen reducción, pues todos vamos a pensar, no En lo voy a plata, decir. en dinero. Exacto. Entonces, todos creo que no están muy felices, creo que nadie está muy feliz con las actuaciones de la Asamblea, y si nos dicen reducirlos, yo en lo particular diría que hasta la reducción es muy poca, pero quiero escuchar tu criterio, Priscila.
Mira, es una pregunta que a mí me pone en medio de dos aguas. ¿Por qué? Porque si a mí me hablan de reducir asambleístas, a mí los ojos se me hacen como signo de dólares y como caja registradora. Porque al final todos los ecuatorianos pagamos esa Asamblea Nacional. Así es. Pero por otro lado, como profesional del derecho, como especialista en sistemas de protección a los derechos humanos, como conocedora de la Constitución, a mí me preocupa la representación de las minorías. Y aquí estamos hablando de derechos humanos también. Por eso digo, esta pregunta me pone a mí en dos aguas, en medio de dos aguas. Por un lado, como te dije, se me hacen los ojitos como caja registradora y yo digo, Dios mío, nos ahorramos plata. Por otro lado, digo, pero ¿qué pasa con la representación de las minorías? Porque ahí estamos vulnerando derechos. Y recordemos que la Constitución de la República también nos habla de que los derechos no pueden ser regresivos. Los derechos son progresivos, pero no puedes regresar derechos. Me asaltan también otras dudas porque cuando dicen es que, sí, hablamos de las minorías, pero dicen es que, y he escuchado a algunos asambleístas, algunas personas, y dicen es que la provincia XYZ se va a quedar solamente con un asambleísta. ¿Quién nos va a representar? A ver, pero hay una cuestión también allí, y los asambleístas no son pequeños alcaldes de sus provincias. No van a la asamblea a conseguir obras, van a la asamblea a legislar. Ahora, el hecho de disminuir el número de asambleístas no garantiza tampoco la calidad de los asambleístas, porque puede que tengamos una asamblea grande mediocre y después tengamos una asamblea pequeña mediocre. Eso va mucho más allá. ¿Quiénes tienen que garantizarnos a nosotros, los electores, la calidad de los asambleístas? Los partidos y movimientos políticos, porque ellos son los que nos han presentado estas personas por las que los ecuatorianos votamos y los llevamos a la Asamblea Nacional. Son los partidos políticos y los movimientos los que nos presentaron otras personas. Pero es mucho más fácil elegir a una persona, obviamente hay asambleístas, no quiero dar el nombre, decir, es que ella es amiga del asambleísta tal, o le tiene odio al asambleísta tal. No es toda la Asamblea Nacional, pero como insisto, al igual como pasa con ciertos jueces y fiscales, que sí hay jueces y fiscales probos, sí hay gente proba en la función judicial. La mayoría no. Así mismo pasa en la Asamblea Nacional, la mayoría no, y son la excepción cuando deberían ser la regla general. Debería ser a lo inverso, por Exactamente, supuesto. Pero ¿quiénes son los que nos presentan a payasos, timoratos, gente débil de carácter? Títeres de show. Títeres, precisamente los partidos y los movimientos políticos, porque es más fácil decirle a alguien, oye, alza la mano sin saber por qué rayos alza la mano. Porque simplemente va a ejecutar la orden que le da el dueño, el gerente o el cacique del partido político. Entonces, es más fácil tener gente que no tenga criterio, que no tenga criterio, que no tenga pensamiento. Y solamente le interese su metro cuadrado, ¿no? Y lamentablemente por eso tenemos una asamblea que queda en deuda largo y en exceso nos queda en deuda a los ecuatorianos. Se pasan celebrando el día del bizcocho, el día de la torta de chocolate. Hoy día vi una nota que premiaron o condecoraron al no sé qué del perrito feliz. O sea, por favor, el Ecuador, pero cuando son los temas importantes, pues no hay quórum. Sí, no hay quórum, suspenden, cualquier cosa pasa allí en los temas importantes. Pero eso es porque tenemos un código de democracia bastante deficiente. Eso de allí tiene que ser un tema de conversación, pero lo tengo que hacer porque allí es donde comienza la seguridad jurídica a flaquear, porque nos presentan exactamente lo que nos dices. Exactamente. Entonces, show. Exacto, entonces vamos a tener una asamblea, hoy tenemos una asamblea en su mayoría mediocre, grande, y después puede ser posible que tengamos una asamblea pequeña en número de asambleístas, pero igual de mediocre o hasta peor. Claro. Y que se haya afectado los derechos de representación que tienen las minorías, ya que eso es un derecho humano, está establecido en la Constitución. Yo a esa pregunta
La No tiene prefiero, también ahí. si yo no doy mi opinión porque parecía, no, pero la abogada dice, alguien que me escuche va a decir, pero la abogada dice que se vote sí, yo voto sí, o dice que se vote no y se voto no. A mí esa pregunta me pone en medio de dos aguas. Claro, como la mayoría relativamente, porque tienen sus falencias y tienen sus, yo diría que tienen sus partes acertadas y sus bemoles. Entonces, Así es, como dije, a mí, por un lado, la disminución no garantiza la calidad de asambleísta, pero esa disminución sí afecta el derecho de participación de las minorías, y como profesional del derecho eso sí me pone en medio de claro. dos aguas, me pone en medio de dos aguas indiscutiblemente. Allí habría que tener una consideración muy especial porque sería importante que las personas tomen conciencia de a quién se le da el voto para que si es una asamblea con menos asambleístas, relativamente esos menos asambleístas también estén preocupados no solamente por el bizcocho o por los perros o por algo de celebrar un día en específico, que eso ya se encargan otras organizaciones, sino básicamente el de construir, Legislar y fiscalizar, que es el así trabajo de es, ellos. construir las leyes que mejoren el Ecuador entero, dándoles derechos a las mayorías, a las minorías, al medio ambiente, en general a todo el ecosistema general que vivimos, a todo el Ecuador como tal, con las personas, con el ecosistema, con la estructura. Para eso van allí. Lo que pasa es que como elegimos a cualquier títere con camiseta, entonces ese es el problema de la asamblea. Por eso es que los vemos discutiendo, los vemos hablando del bizcocho, cuando realmente, como lo dice Priscila, tienen cosas importantes que decir o que hacer, desaparecen, no hay quórum, se van allí, prefieren estar viendo los partidos. O sea, yo creo que no he elegido a ningún asambleísta porque vaya a disfrutar, vaya a ver Netflix, vaya a hacer Candy Crush, Ah, vaya a dormir. No, yo los he elegido es para que hagan una estructura buena dentro de lo que es las leyes que tienen que ir acorde a la constitución que se tiene. Si no, no tendríamos que estar haciendo tanto referéndum y tanta consulta y cambios y toda una estructura diferencial, solo porque tenemos gente que no está acorde con la estructura y que no puede pensar más allá, no puede ver, no puede discernir entre dos cosas. porque lamentablemente los grandes temas que le interesan al Ecuador no son precisamente los que le interesan a la gran mayoría de los asambleístas. Por eso te digo, cada quien está ahí defendiendo su metro cuadrado y no están haciendo el trabajo que tienen que hacer en beneficio de todo el país. Y Eso es lo que... me voy más allá de lo que dice Priscila, no solamente su metro cuadrado, sino que están viendo y engañando a las partes que los han representado, diciendo, ven, pásame por aquí, por allá, que yo te voy a hacer la obra o que no sé qué. Entonces, es la parte de la corrupción, porque lamentablemente donde uno toque sale pus. Lamentablemente. Hemos creído que los asambleístas son para llevar obras a sus provincias y eso no es así. Que Porque si puede no, que ¿para sea, qué elegimos a los otros? exacto, puede ser que un asambleísta de buena fe impulse una obra que puede estar estancada para su provincia, una obra grande que dependa de un ministerio, pero eso también puede ser sujeto a interpretaciones porque impulsa la obra grande, pero ¿a cambio de qué? Porque el amor que le tiene a la provincia. Bueno, esos puntos suspensivos también hemos conocido escándalos de asambleístas involucrados Diezmos y en cosas y medias. Hasta religiosos se me hicieron, porque eso de diezmo, rézame a mí imagínate, y te llevas tu diezmo. metiéndole la mano al bolsillo a sus propios colaboradores. Que eso es, o sea, si eres capaz, como asambleísta, de meterle la mano al bolsillo a los propios colaboradores, a la gente que está en su círculo cercano, ¿qué puede esperar de la provincia que los eligió? Esa es otra historia, pues, porque Esa es otra cosa. ese círculo cercano no está ni medio capacitado. Entonces, por eso es que le jalan el bolsillo, porque es un negocio. Te pongo allí así no hagas nada y me Así das la es, mitad de lo que ganas. Entonces, es una situación horrible la que se vive, así por es. lo menos decir. Entonces, y seguimos con una cuarta pregunta, Priscila, esta es justamente con respecto a lo que ya nos estabas comentando hace poquito, que es la parte de los movimientos políticos. En el ámbito de los movimientos políticos, esta pregunta, la 4, nos dice que si está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros
auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral. Mira, la Constitución de la República establece que las organizaciones, los movimientos políticos, los partidos y los movimientos políticos son organizaciones públicas, no son organizaciones estatales. Y la Constitución de la República también establece la estructura, cómo tienen que estar conformados, establecen su estructura, la forma de organización, ya manifiesta que los movimientos y partidos son de carácter nacional y dice que ellos deben mantener el registro de sus afiliados y los movimientos ellos pueden también obedecer a cualquier nivel de gobierno, ya inclusive la circunscripción extranjera en el exterior. Recordemos que hay movimientos y partidos, creo que son movimientos que tienen una circunscripción exterior, ya. Y bueno, en definitiva establece que la ley establecerá cuáles son los requisitos y las condiciones de esa organización, permanencia y todo el accionar democrático que tengan estas organizaciones.